Entonces vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase de hoy, hepatitis aguda viral. Bueno, los temas que vamos a ver hoy van a ser las generalidades de las hepatitis en general, obviamente agudas. Vamos a ver tanto la virus hepatitis A, virus hepatitis B, como virus hepatitis C, los cuales son como los más importantes y los que más se preguntan en medicina. También un poco de virus hepatitis D y G, que son como quizás no tan importantes, pero que es importante tener ciertas nociones. También la hepatitis por Z megalovirus. Un tema que no incluí también fue la hepatitis por virus de Epstein-Barr, porque como le dice la clase de mononucleosis, eso ya está incluido en el tema. Y finalmente unos resúmenes ¿cierto? Para terminar esta clase. Bueno, yo no sé si han tenido clases sobre los distintos significados en medicina. Por ejemplo, en este caso, todo lo que termine en itis, ¿cierto?, significa inflamación, como por ejemplo lo que ocurre con hepatitis, pancreatitis, ¿cierto? En este caso, por definición, en ese sentido, es un cuadro inflamatorio hepatocelular que normalmente va a presentarse con transaminasas mayores a 500 y que habitualmente puede presentar ictericia, decaimiento, fiebre, vómitos, dolor abdominal y que normalmente dura 4 a 12 semanas con una recuperación completa. ¿Ustedes saben a lo que me refiero con transaminasas? ¿Qué exámenes son esos? Em, por lo menos corresponden a ciertas proteínas que están, bueno, ciertas enzimas que están dentro de las células hepáticas. En este caso, aspartato, transaminasa y... Se me olvidó la otra. Sí, o GOT y GPT también Ujú. como más conocido, pero para que sepan cierto que son sinónimos, porque si les hablan de transaminasas, le hablan de HOL o GPT. Ya, entonces, bueno, la hepatitis aguda puede clasificarse según causas infecciosas o causas no infecciosas. En este caso, nosotros vamos a ver solamente las infecciosas, considerando que son virales, eh, que son todos los virus de hepatitis junto con el citomegalovirus y el Epstein-Barr que van a ver en la clase de mononucleosis, y las no infecciosas, que el alcohol y los tóxicos, que son los que más es característicos en ese sentido. Fisiopatológicamente, como habíamos mencionado, ocurre un daño a nivel hepatocelular. Bueno, si recordamos un poco las cascadas inflamatorias, ¿cierto? Se genera daño inmunológico, se genera activación de las citoquinas, daños de membranas, daño mitocondrial, entre otras muchas otras cosas, lo cual por eso se va a expresar posteriormente como elevación de las transaminasas, y ahí es la importancia en los exámenes. Bueno, todo esto obviamente por la inflamación puede llegar a un punto de generar necrosis, y ahí tenemos dos alternativas en ese caso. Por un lado, una falla hepática, o bien también, o bien como la mayoría de los casos que ocurre, es que se regenere, es decir, que evolutivamente, ¿cierto? El cuadro se resuelva espontáneamente. Un concepto de epidemiología es la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿saben lo que significa la historia natural de la enfermedad? Es como la enfermedad, como sigue su curso sin ninguna intervención terapéutica de ningún tipo. Exactamente. Por eso es tan importante, ¿cierto?, conocer bien esto. En el caso de la hepatitis aguda, casi al 100%, como aparece ahí, se va a resolver sin ningún tipo de complicación o secuela en este caso. Normalmente puede tomar 1 hasta 6 meses dependiendo del paciente, pero lo principal es eso, que básicamente una patología que no deja secuela. Sin embargo, el 1% puede generar lo que se le llama una hepatitis fulminante. eh, y en ese caso es importante, ¿cierto?, evaluar la gravedad. ¿Ustedes saben cuáles son como factores que me ayudan a determinar la gravedad en el daño hepático o en la hepatitis? Imagino que tuvieron la clase de daño hepático crónico, que también se relaciona con esto. Sí, algunos parámetros como algunos exámenes, por ejemplo, como Sí, la albúmina, creo, puede ser, uno más importante la, todavía. la bilirrubina. Tampoco, no. Desde el área clínica, el compromiso de conciencia del paciente. Perfecto, eso es clínico, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el nombre? ¿Dónde es compromiso? Encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática.
Exacto. Algo súper importante, recuerden que si bien se habla de que el daño hepático crónico genera distintas complicaciones, a veces la aguda también puede generar esas complicaciones. Si bien no es frecuente, son cosas que se pueden presentar. Y a nivel de laboratorio, ¿qué es lo que más determina la severidad del cuadro? ¿El tiempo de protombrina? Exacto, las pruebas de coagulación son lo más importante para el tema, al menos en laboratorio, para el tema del pronóstico. De hecho, cuando el INR es mayor a 1,5 y además se asocia a encefalopatía hepática, tiene un riesgo aproximadamente de 80% de mortalidad. Entonces, por eso es tan importante determinar estos exámenes. Bueno, entonces ya mencionamos, ¿cierto? El 99% de resolución sin secuela. El 1% puede llegar a hepatitis fulminante y en el caso de la hepatitis B y C, como ustedes vieron en la clase de daño hepático crónico, estas pueden transformarse en hepatitis crónica, pero aún así recuerden que la hepatitis B al menos se puede presentar como una hepatitis aguda. Entonces, esa es como la historia natural de las hepatitis virales en general. Bueno, la clínica a modo general, porque esto se aplica para todas las hepatitis que vamos a ver. eh, bueno, primero tenemos que saber el periodo de incubación, que lo vamos a ver, el cual varía según el virus. Después el pródromo, que ¿saben qué significa ese concepto, ya que se utiliza harto en medicina? ¿Qué Es significa? como la fase de donde se presentan como síntomas como más sistémicos, como que no determinan la enfermedad en sí, sino así como malestar general, no sé, eh, como una gripe. Y entonces, cuando no es como, es como la etapa como casi, no subclínica porque igual da síntomas, pero es como la fase entre cuando empieza la enfermedad a cuando ya agudiza y da ictericia y todo, como dolor en el hipocondrio y todo eso. Exactamente. De hecho, como sale acá, ¿cierto? En la primera semana, la primera y la segunda semana, antes de la ictericia, que como sabemos como lo más característico, vamos a tener todos estos síntomas específicos que pueden ser producidos por cualquier otro cuadro, como, ¿cierto? El compromiso de estado general, la cefalea, mialgias, vómito, fiebre, etcétera. Eventualmente, ya cuando llegamos a la fase histérica, es cuando ya tenemos como una clínica como más características, ¿cierto? Puede haber baja de peso, puede haber hepatomegalia, puede haber esplenomegalia, ¿cierto? La visceromegalia, a veces puede haber adenopatía y también puede haber la clásica coluria y acolia. ¿Qué significa qué significa coluria y acolia? Acolia es que las defecaciones pierden su tinte, o sea, se vuelven blancas incluso. Y Sí, coluria es coloración café o que algunos pacientes describen como Coca-Cola en la orina. exactamente. Es importante saber eso. Y bueno, y preguntarle dirigidamente al paciente por el color de la orina, porque normalmente, bueno, hay gente que tiene orinas un poco más oscuras que otras, pero si el paciente menciona que, no sé, está más oscura de lo normal o por ejemplo, está como el té cargado, ¿cierto? Eso me está orientando más a coluria. Eh, y aprovechando, ya que estamos en la fase histérica, en la fase histérica, como qué diferenciales podríamos hacer de la hepatitis, porque igual la ictericia, ¿cierto? Lo comparten otros cuadros, ¿no? Una colecistitis, por ejemplo, Ya, sí, sí, puede ser o, un diferencial. o una coledocolitiasis. Ya, también. Podrían ser también fiebres hemorrágicas, como el dengue, por ejemplo. Ya, pero algo más común así, eh, problema de la vesícula, ya, eso es súper importante diferencial. Un compañero en el chat, Marcelo, menciona el síndrome de Hilbert. Sí, ya, si lo ponemos en contexto del síndrome ictérico, sí, puede ser un síndrome de Hilbert. Mm, bueno, recordemos, ¿cierto?, que tenemos que hacer nuestro diagnóstico en base al sindromático. En este caso, ¿cierto?, podemos poner un síndrome ictérico como diagnóstico sintomático y ahí ir jugando con las distintas enfermedades. O también puede ser abdomen agudo dependiendo de la intensidad del dolor. Ya, bueno, ahora continuando, ¿cierto? Una vez superada esta fase histérica, vamos a estar en la fase de recuperación. Esta fase de recuperación
normalmente puede mantener las visceromegalias, tardan un tiempo, ¿cierto?, como en desinflamarse, por decirlo, y como habíamos mencionado harto, esto puede durar algunos meses, 1 o 2 meses, y bueno, ya básicamente el paciente está sano en ese sentido. De la anamnesis, estas son las 4 cosas más importantes que tienen que preguntar. Por un lado, el consumo de alcohol, que como sabemos es una causa frecuente de hepatitis, tanto de daño hepático crónico como de hepatitis aguda, ¿cierto? Las intoxicaciones por alcohol. Eh, Acá mucho ojo en cómo preguntarlo, eh, porque como sabemos, ¿cierto? Es bastante subjetivo cuando un paciente refiere que consume poco o consume mucho. Siempre tienen que, ¿cierto? Preguntarlo dirigidamente como, no sé, cuántas copas toma, cuántas botellas de 200 cc toma. Entonces, para tener más o menos un grado de noción de cuánto es el consumo de ese paciente. Otra cosa importante también es el consumo de medicamentos, ¿cierto? Recuerden que hay muchos medicamentos que son hepatotóxicos. ¿Conocen algún medicamento hepatotóxico frecuente que utilicemos? El paracetamol. Sí, recuerden que el paracetamol puede generar bastantes problemas, entonces es importante preguntar los medicamentos, el consumo, la ingesta, etcétera. Eh, También otra cosa importante es preguntar, aunque en Chile no es como muy frecuente, el tema de inyecciones. Yo me imagino que ustedes han visto que se le pide ciertas serologías a los pacientes antes de ser donadores de sangre. ¿Saben qué tenemos que descartar antes de que puedan donar sangre? ¿Han alguna vez donado sangre o no? Se suele solicitar serología VIH, serología de virus de hepatitis C. Sí, Menciona el compañero Marcelo Chagas también. eh, Eh, y hepatitis B, claro, también. Sí, bueno, principalmente virus de hepatitis B y C para esta clase, ¿cierto? Que, bueno, esto se da más en Estados Unidos, pero aún así es importante preguntar si se inyectan drogas, ¿cierto? Por todo el tema de la esterilización eh, de la jeringa. Y también un antecedente que estaba bastante en aumento es el tema de la promiscuidad, ¿cierto? Recuerden de que los virus de hepatitis B y C son enfermedades de transmisión sexual, entonces es importante preguntar el número de parejas sexuales en el último tiempo, si es que utilizan preservativo, indagar bastante bien en eso eh, para poder, eh, encontrar la causa de la hepatitis. Acá un pequeño recordatorio de las pruebas hepáticas. Acá recordando que las pruebas nos pueden orientar a distintos patrones. En este caso, la elevación de las transaminasas nos indican de que hay un daño hepatocelular. Recordemos también que, como dijeron, ¿cierto? Las transaminasas se pueden llamar GORO-GPT o también AL o AST, y esos son sus valores referenciales. Eh, Mientras que, por el contrario, cuando nosotros tenemos una elevación de la GGT y la fosfatasa alcalina, es producto de un daño colestásico, es decir, no sé, de una colecistitis, de alguna colangitis. En este caso, ¿cierto? Estos son los valores normales de la GGT y la fosfatasa alcalina. Y bueno, también tenemos la bilirrubina, ¿cierto? Que es importante saber de que hasta 1, ¿cierto? Es como el límite. eh, que también, ¿cierto? Hay que diferenciarla si es directa versus bilirrubina indirecta. En este caso, ¿cuál bilirrubina estaría alterado si es un problema del hígado? ¿Directa o indirecta? Directa, dicen en el chat. Ya, exacto. Y en cambio las indirectas, recuerden que son todas las que no afectan al hígado, como cuáles, por ejemplo, que puede producir una anemia de predominio indirecto. Una fiebre hemorrágica Ya. o coledocolitiasis, lo había mencionado después. Bien, Marcelo. No, la coledocolitias sí es directa. Una anemia hemolítica, por ejemplo. La anemia, eso es una causa bastante frecuente, la anemia hemolítica. Bueno, todas las causas, ¿cierto? Que son como, que no afectan al hígado, básicamente. Entonces, es importante, ¿cierto?
saber que estos exámenes tienen distintos patrones y que gracias a eso nos pueden orientar a la causa, como fuera algún problema a nivel colestásico o a nivel hepatocelular. Y también otra cosa importante, la fosfatasa alcalina a veces puede estar bastante elevada, pero puede ser normal, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes jóvenes, o puede estar elevada también en casos de algún cáncer o neoplasia. Entonces, mucho ojo también en el contexto del paciente. Ya, ahora habiendo repasado esto, como habíamos mencionado, ¿cierto? Los valores como de 30 a 60, que son los normales de las transaminasas, estas se van a elevar fácilmente a 400, a 4000, ¿cierto? Y este va a alcanzar un pico ya en la fase ictérica de la enfermedad. La bilirrubina, ¿cierto? Se va a aumentar. Clínicamente, cuánto tengo que tener de bilirrubina para que se note la ictericia? 2 miligramos por decilitro de sangre. ¿Y qué es lo primero que se tiñe de amarillo? ¿Las escleras? Sí, entonces es muy importante, ¿cierto? Porque en pediatría es donde más se notan los niños, pero los adultos muchas veces puede ser más complejo, entonces es importante siempre revisar las escleras. Y bueno, podemos tener distintas variables, o sea, sobre dos, ¿cierto? Como mencionaron, es clínicamente evidenciable. Las fosfatasas alcalinas, bueno, en este caso normalmente debiesen estar normal porque estas se elevan solamente en el patrón colestásico o en otros casos. Eh, bueno, esto sería como los exámenes inmunológicos de reumatología, que ya serían de causas de hepatitis autoinmune, como anticuerpos, ¿cierto? Eso sería más de hepatitis crónica, pero igual es importante pedirlos en caso de que sospechemos alguna enfermedad reumatológica. Las serologías que vamos a ver más adelante son súper importantes y que hacen el diagnóstico definitivo de la causa de la hepatitis y también las cargas virales de virus hepatitis B, C y D. Acá un cuadro para diferenciar, ¿cierto?, la hepatitis aguda versus la crónica, recordando, ¿cierto?, que la hepatitis aguda es un cuadro inflamatorio autolimitado, en contraste con la crónica, que esto va a persistir. Recuerden que la crónica tiene una duración mayor a 6 meses, mientras que la aguda no, es menor a eso. Eh, Clínicamente, la hepatitis aguda se va a manifestar con la clínica que ya mencionamos, bastante llamativa, en contraste con la crónica, que puede ser asintomático o presentar síntomas inespecíficos como la astenia o algún dolor, ¿cierto?, inespecífico. Bueno, como mencionamos, ¿cierto?, el 99% de la hepatitis aguda se resuelven de forma espontánea sin dejar secuelas, mientras que la hepatitis crónica no mejora espontáneamente y puede dejar secuelas, que en este caso es la fibrosis, que después lleva al daño hepático crónico. Las causas de la hepatitis aguda principalmente son los virus, medicamentos y alcohol, mientras que la crónica principalmente los virus hepatitis B y C, el consumo crónico de medicamentos y las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la hepatitis autoinmune. Ahora vamos a ver algunas hepatitis específicamente. En este caso vamos a partir con el virus hepatitis A. Ya, es importante conocer que el virus hepatitis A, su transmisión y patogenia es principalmente por consumo de fecas, en este caso comida y agua contaminada, contacto personal cercano o exposición sanguínea. La exposición sanguínea es bastante rara y ojo con la comida y agua contaminada porque ahora en verano con tanto vendedor ambulante muchas veces no cumplen los protocolos sanitarios y se generan estos brotes de virus hepatitis A. Entonces es muy importante, ¿cierto?, asegurarnos de una buena limpieza en las cosas que consumimos. El contacto personal cercano se refiere, ¿cierto?, a, por ejemplo, la actividad sexual. También se puede transmitir o contacto o de forma de contacto, ¿cierto? Y con respecto a la patogénesis, bueno, y acá la patogénesis, ¿cierto? Se ingiere, se empieza a replicar, llega hasta el hígado, ¿cierto? Y empieza a generar, ¿cierto?, todos sus síntomas
eh, todos los síntomas de una hepatitis. Entonces, lo más importante es eso, saber de que se transmite, ¿cierto?, por consumo fecal. Ya, en cuanto a la incubación, la hepatitis A tiene un promedio de 30 días, aproximadamente 15 a 50 días puede demolerse esto. Por grupo es importante saber de que los menores de 6 años solamente un 10% va a presentar ictericia. La mayoría de las veces los pediátricos presentan más dolor que ictericia, mientras que ya los pacientes más grandes, ¿cierto?, van a presentar ictericia al tener hepatitis A. Y las complicaciones son raras, pero aún así es importante saber de que tenemos menos de un 1% de que se genere una hepatitis fulminante y podemos llegar a tener un 16% de hepatitis colestásica o de una hepatitis recurrente. El diagnóstico es principalmente, se establece mediante la serología, en este caso los anticuerpos IgM del suelo del antivirus hepatitis A. Yo no sé si ustedes conocen la diferencia entre anticuerpos IgM versus IgG. No sé si lo han visto en otras enfermedades. Suelen indicar la cronicidad de la infección. Exacto. IgM indica algo actual, mientras IgG indica algo pasado. ¿Y qué pasa si tengo el IgG de la hepatitis A positivo? ¿Está uno enfermo? Indica inmunidad. ¿O también qué más puede indicar? ¿Que fueron vacunados contra la hepatitis A? Ya, perfecto, sí. Ya puede ser tanto la inmunidad, como ustedes bien dijeron, o bien que previamente presentó hepatitis A, pero que ya está resuelto. Básicamente eso es lo que me habla un IgG del virus hepatitis A, pero principalmente el que interesa acá es el IgM por ser una enfermedad aguda. Bueno, acá, ¿cierto? En el Act Today muestran, ¿cierto? Lo que hablábamos de la incubación, ¿cierto? El tiempo de vilemia, el tiempo sintomatológico, y para que vean que el IgM, ¿cierto? Ya como va teniendo un pic como a la tercera, cuarta semana, que es cuando estamos en la fase ictérica. Entonces, eh, mientras que el IgG, ¿cierto? Una vez resuelto, se va a mantener por siempre elevado, producto, ¿cierto? De que ya lo tuvo o que está vacunado. En cuanto al manejo de la hepatitis, es importante indicar al paciente el reposo, hidratación. Recuerden que son pacientes que pueden estar vomitando, pueden estar perdiendo mucho líquido. También se habla de dejarle un tratamiento antipruriginoso porque a veces puede presentarse como picazón, ¿cierto? Prurito, por lo cual se le puede dejar colestilamina. Y también, como sabemos, ¿cierto? Hay causas de hepatitis no virales, por lo tanto es importante que intente evitar fármacos que metabolizan en el hígado, y también el alcohol, que como dijimos es causa de hepatitis. Con respecto a la profilaxis, bueno, ya dijimos, ¿cierto? La transmisión es por alimentos contaminados, por tanto, una buena higiene, ¿cierto? Lavar bien las verduras, las frutas, hacerse un buen lavado de manos, y también la vacuna. Con respecto a la vacuna, yo sé que no han pasado por pediatría, pero ¿ustedes saben si la vacuna está cubierta a nivel del Programa Nacional de Inmunizaciones, o tenemos que pagarla para ser vacunados? Creo que está cubierta, Ya, sí, no estoy segura. sí. Actualmente, o al menos el último calendario para todos los lactantes de 18 meses, eh, se le pone la vacuna de la hepatitis A. Entonces, en ese sentido, por lo menos vamos a evidenciar una disminución, ¿cierto?, en complicaciones y en la prevalencia de esta enfermedad. Ahora vamos a seguir con virus hepatitis B. El virus hepatitis B, ¿cierto? Es un virus que, al igual que, o sea, perdón, que al igual que el hepatitis A, puede ser transmitido, ¿cierto?, a través de la promiscuidad, a través de las transfusiones, o al compartir material de uso personal cortopunzante, es decir,
o cualquier acercamiento de la sangre con otra persona, y también es importante tener en consideración que la madre puede transmitir a su hijo, ¿cierto?, esta enfermedad. ¿Cómo se llama cuando una enfermedad es transmitible en el embarazo? Vertical. Sí, tiene una transmisión vertical en este caso. Y es por eso que cuando ustedes pasen por por obstetricia, ¿cierto? Se les solicita los controles de los virus de hepatitis B y C a las madres para justamente evitar esta transmisibilidad. Características clínicas del virus de hepatitis B, bueno, yo me quise enfocar más en la fase aguda porque, bueno, porque normalmente se habla de la crónica en la clase de daño hepático crónico, pero recordando, ¿cierto?, que su incubación es más prolongada que la de la, ¿cierto? En este caso pueden ser 3 meses o 1 a 6 meses. eh, bueno, se puede presentar como una hepatitis aguda con los síntomas, con el pródromo, ¿cierto?, de astenia, mialgias, náusea, una febrícula o un dolor en el hipocondrio derecho. Posteriormente, ¿cierto?, va a presentar la ictericia y coluria, la fase ictérica. Va a haber después una mejoría en el estado general, el cual puede después solamente quedarse como astenia, y posteriormente puede generar hepatomegalia. Esto es con respecto como a su fase de hepatitis aguda, porque si persisten después de 6 meses, ya recordemos que vas a ser hepatitis crónica. Con respecto a la serología del virus hepatitis B, este es un poco más complejo que el virus hepatitis A. En este caso, lo que nos sirve es principalmente el antígeno de superficie, que nos va a indicar que es el marcador de infección del virus hepatitis B, mientras que los, anti, los anticores IgM y IgG nos marcan si son marcadores de infección aguda y crónica. Esto yo sé que es un poco complejo, pero quiero que vean de forma simple cómo se interpreta. En este caso, como les mencioné, ¿cierto? El simple hecho de que esté el antígeno ya me habla de que hay una infección. Y me va a determinar, ¿cierto?, el anticore IgG o IgM si estamos en agudo crónico. El IgM mencionamos, ¿cierto?, que es de una hepatitis aguda, mientras que el IgG es de forma crónica. En cambio, si nosotros tenemos solamente el IgG, pero no tenemos el antígeno, probablemente estamos ante la presencia de un paciente que está curado o bien que ya, ¿cierto?, cursó la enfermedad. Eh, Cuando tenemos, en cambio, solamente el antígeno de superficie, nos puede hablar o bien que está curado o bien que está vacunado. Entonces, es importante, y de nuevo hago énfasis en que se fijen, ¿cierto?, en el dato que lo están dando, porque esto es típico del LUNACON, que les dan como los antígenos, los anticuerpos, y tienen que saber interpretarlo en base a lo que esté positivo o lo que esté negativo, ¿no? Ahora pasando al manejo de la hepatitis B, principalmente es un manejo de soporte. En el caso de hospitalización va a depender si es que va a depender del paciente. Por ejemplo, si un paciente que es adulto mayor, que es un caso social o que tiene alguna comorbilidad como inmunosupresora como la diabetes, VIH, etcétera, sería importante hospitalizarlo para manejar, ¿cierto?, su hepatitis B. O cuando un paciente, ¿cierto?, está con grados de severidad, que en este caso ya mencionamos, sería pruebas de coagulación alterada, que la ictericia sea que tenga una viremia bastante elevada, o bien que presente encefalopatía. En cuanto a la profilaxis, principalmente, al igual que el virus de hepatitis A, ¿cierto? O sea, perdón, o sea, perdón, el virus hepatitis B, al igual que otras enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Usar el preservativo, tratar de tener pareja estable, ¿cierto? Evitar usar 2 veces la misma jeringa, usar las técnicas estériles, ¿cierto? Para poder prevenir, ¿cierto?, esta enfermedad. Ahora pasamos a virus hepatitis C. Eh, Esto en general, este virus es más crónico. Sin embargo, igual quiero repasarlo un poco, considerando que se pregunta bastante, al igual que
bueno, al igual que el virus de hepatitis B tiene un periodo de incubación mucho más largo que el de el A, en este caso 6 semanas. A diferencia del B, no tenemos una vacuna actualmente que sea efectiva contra este virus. Las vías de contagio son similares al virus de hepatitis B, ¿cierto? Ya sea por el uso de inyecciones, ¿cierto? Accidentes cortopunzantes, transmisión vertical madre a hijo, o el tema, o la misma promiscuidad. Eh, Esta enfermedad, como mencioné, ¿cierto? Es más prevalente como daño hepático crónico. De hecho, cronifica más del 50% de los casos. Puede ser una enfermedad asintomática por varias décadas. Eh, el 20% va a desarrollar cirrosis a 20 años. También hay un riesgo de generar hepatocarcinoma, ¿cierto? En los pacientes cirróticos. Eh, Acá es súper importante que la mayoría no va a presentar hepatitis aguda. Esto más que nada es como se encuentra de forma incidental o por otras, o cuando ya está más cronificado. Eh, a veces el paciente asintomático puede tener elevación de las transaminasas, pero de forma más leve, no sé, entre 1 a 3 veces, como si 30, entre 30 y 60 es lo normal, hasta 180, ¿cierto? Como, no tan elevado como 400 o 4000 como habíamos visto antes. Actualmente la recomendación es que toda persona sobre 45 años se le realice la serología de hepatitis C al menos una vez en su vida, dado, ¿cierto? Eh, a, dado a su prevalencia actual. Bueno, acá está la historia natural de esta enfermedad, ¿cierto? Que normalmente esto va progresando, tenemos el hígado normal, después se hace una infección aguda, después lentamente se va generando una inflamación crónica, eso genera la hepatitis crónica, después se genera fibrosis y por tanto cirrosis, y eventualmente se termina generando un hepatocarcinoma, el cual tiene un riesgo de entre 1 a 4% por año. Bueno, con respecto a la clínica es bastante variable. Dijimos que si el paciente no tiene tratamiento de esto, eh, solamente un 10% puede llegar a eliminar la infección, mientras que el otro porcentaje, 50-80%, va a evolucionar a hepatitis crónica, de los cuales hasta un 45% de los que no reciben tratamiento van a generar cirrosis a 20 años, y el 3 a 5% carcinoma hepatocelular a los 40 años de infección. Eh, 80% de los pacientes van a ser asintomáticos o van a presentar síntomas inespecíficos, ya sea astenia, fatigabilidad, ¿cierto? Pérdida de fuerza, entre otras cosas. Al examen físico normalmente no van a encontrar alteraciones. A veces el hígado puede estar levemente aumentado, o cuando ya un daño hepático crónico, ¿cierto? Los estigmas de daño hepático crónico. Y las principales consecuencias son principalmente que esto puede conllevar a hepatocarcinoma, a cirrosis y algunas enfermedades extrahepáticas que van a ver en el transcurso de CAR3. Bueno, acá la serología del virus hepatitis C, en este caso, es más simple que el virus hepatitis B. El simple hecho de tener, en este caso, el anticuerpo, ¿cierto? Ya hace que sea positivo para esta patología, porque recordemos que no tiene una cura. Entonces, y tampoco hay vacunas. Entonces, el hecho de tener el anticuerpo ya hace el diagnóstico. Bueno, acá la guía MinSal, las recomendaciones con respecto a la gente que tiene que examinarse para determinar el virus de la hepatitis C, que serían los mayores de 45 años una vez en la vida, personas que hayan recibido transfusiones, que hayan usado drogas. Bueno, son todas las personas con los factores de riesgo para realizar cierto virus de hepatitis C. Acá vamos a ver brevemente los virus de hepatitis D, E y G, que si bien no son tan importantes como los otros, pero aún así es importante tener nociones básicas de estos.
El virus hepatitis D es un virus que requiere la presencia del virus hepatitis B para su replicación y diseminación, o sea, son como sinérgicos. Su periodo de incubación normalmente toma entre eh, alrededor de 1 a 2 meses aproximadamente. El cuadro clínico es similar al virus de la hepatitis B y su diagnóstico, como todos los virus de hepatitis, es con los anticuerpos, que en este caso sería antivirus hepatitis B de la clase IgM, dado cierto a que genera una hepatitis aguda. El virus hepatitis E, al igual que la A, ¿cierto? Se transmite de forma fecal oral. En este caso es una zoonosis. De hecho, el cerdo es el reservorio de este virus. Es una enfermedad endémica en Chile. Eh, Normalmente tiene un periodo de incubación de 45 días. Eh, Tiene un curso muy similar al virus hepatitis A. Como todos los virus de hepatitis, con la serología de virus hepatitis A se hace el diagnóstico y al igual que la, ¿cierto? Hay que prevenirlo mediante la higienización. El virus hepatitis G, es un virus ARN, el cual se transmite de vía parenteral. Eh, Similarmente al E, se relaciona bastante con el virus hepatitis C, por lo que hace difícil su valoración como agente etiológico aislado, siempre va a estar asociado al virus hepatitis C. Y su diagnóstico nuevamente es con la serología de virus hepatitis G. Ya, por último nos queda hepatitis por citomegalovirus. El citomegalovirus en general es un virus que tiene una prevalencia bastante elevada en la población general y que de hecho, sobre todo en el paciente VIH, ¿cierto? Se le generan estas infecciones que son bastante graves. Su periodo de incubación normalmente es entre 1 a 2 meses. En inmunocompetentes normalmente va a ser asintomático o con síntomas bastante inespecíficos, mientras que los inmunodeprimidos va a ser una característica más florida. La transmisión en este caso es ya sea por secreciones, por transmisión vertical, por transfusiones, ¿cierto? Igual que el VIC, ¿cierto? Por contacto sanguíneo. La hepatitis va a estar causada principalmente por un efecto citopático directo, dado que el virus tiene un tropismo celular específico. Sin embargo, los hepatocitos no son la diana de los virus herpes. Por esto la hepatitis es infrecuente. O sea, si bien se describe que el citomegalovirus puede generar hepatitis, esto la verdad no es muy frecuente que ocurra. Eh, Cuando ocurre, ¿cierto? Esta va a ser una hepatitis leve, como mencionamos, en la cual van a estar entre 1 a 2 veces elevadas las transaminasas. La bilirrubina no va a alcanzar a ser clínicamente evidenciable, dado a que va a ser menor a 2, y además va a haber algunas alteraciones de enzimas hepáticas. Y ya muy infrecuente pueden aparecer secuelas, pero eso es bastante raro. La clínica, bueno, malestar general, fatiga, mialgias, síntomas bastante inespecíficos, como de un pródromo. El diagnóstico se hace con la detección de los anticuerpos IgM, que son específicos para el citomegalovirus, o también se puede realizar cuando los títulos de IgG específico para citomegalovirus son mayores a 4 veces o más con respecto al basal. También está el PCR citomegalovirus, que también se utiliza actualmente, y el tratamiento, en este caso, solamente para los pacientes inmunocomprometidos que están muy graves, ¿cierto? Es con el ganciclovir. En cambio, los pacientes inmunocompetentes, ellos simplemente es como un manejo más conservador. Bueno, acá para ir resumiendo la clase, ¿cierto? Les dejo una tabla con con las características principales de todos los virus, ¿cierto? La parte como virología, ¿cierto? El material genético, la familia, sus tiempos de incubación, que es importante para poder diferenciarlo, las formas de transmisión. eh, Acá también, ¿cierto? Los exámenes que pedimos, las serologías de los distintos virus, qué significa cada uno con la utilidad clínica que normalmente me hacen el diagnóstico del virus.
Bueno, esta es la bibliografía y esa sería la gracia.